Nacido en Toronto, Canadá, el 2 de agosto de 1948, Peter McLaren es un destacado teórico y uno de los principales precursores de la pedagogía crítica. Algunos de sus compromisos son que el estudiante debe encontrar sus propias soluciones. Nadie enseña a otro lo que no puede aprender por sí mismo. Distingue una opresión de clases donde existen muchas discriminaciones. Las relaciones en las aulas son siempre inéditas. El docente no resuelve el problema del estudiante, sino que genera el proceso para que el estudiante encuentre soluciones. La solución debe ser comunitaria, no aislada. Que los alumnos busquen transformarse y puedan transformar su entorno. Busca un proceso reflexivo de acción y compromiso. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec cuenta con una población de 385 alumnos y 32 docentes y otros administrativos. Para mostrar la cultura de esta institución a la luz de Peter McLaren, nos dimos a la tarea de realizar entrevistas al azar y un formulario entre los grupos de quinto y séptimo semestre, donde 40 personas respondieron de la siguiente manera. En cuanto a si consideran que en la universidad existen grupos vulnerables, 23 alumnos respondieron que sí, mientras que 17 alumnos dijeron que no. Entre las respuestas más comunes a cómo consideran que han vivido la vulnerabilidad de estos alumnos, podemos encontrar que hay vulnerabilidad cuando alguien no es de su agrado por las clases sociales, la edad, el género, los estudiantes en situación de violencia, orientación sexual e ideologías distintas. Diferentes religiones, ideologías. El comité estudiantil. No lo percibo tanto. En cuanto a qué características te identifican como universitario de la UPN, las respuestas más predominantes fueron el lema de Educar para Transformar, el colibrí, el color azul, el logotipo de la UPN, entre otras. El colibrí. El colibrí, ¿qué es? El colibrí. El colibrí. Educar para transformar. El colibrí y pues los colores que son el color azul, el blanco y el gris. Pues obviamente está el colibrí y la frase o el lema de Educar para Transformar. No siento esa identidad o algo que me identifique realmente como estudiante de la UPN 153 Ecatepec. Por otro lado, en cuanto a las características que te identifican como licenciado en pedagogía, las respuestas fueron un poco similares a la anterior. En estas respuestas encontramos que el colibrí, que ninguno, que el color azul, que la figura de un árbol, ya que simboliza el crecimiento y el desarrollo, que se van a dedicar a la docencia, que es humanista, la docencia, que hay mucha teoría, Paulo Freire, la paz, la integridad social, entre otros. Pedagogía crítica, por ejemplo, Paulo Freire, que la educación no cambia a las personas, sino que va a coadyuvar a los que van a cambiar a la sociedad. Formadores de formadores y que la educación debe ser para transformar, no para crear un sistema sistemático. Cambiar ese sentido crítico de los estudiantes, volverlos reflexivos y pues impulsarlos a que se cuestionen. El laboral que tenemos es muy amplio y pues obviamente nos dirige hacia la docencia. Respecto a la pregunta de si sienten que lo que han aprendido en la universidad se ajusta a la realidad del campo laboral y social, 16 de 40 personas encuestadas respondió que no, mientras que 24 respondió que sí, considerando en la gran mayoría que la universidad ofrece la teoría como apoyo para llevarla a la práctica, también por el pensamiento crítico que generan algunos docentes. Hay materias que son como que sí muy importantes, por ejemplo teoría pedagógica, aunque es a lo mejor un poquito pues pasados los autores, pues sí de cierta manera sí los podemos ajustar a lo que nosotros vamos, que es la línea docente. Considero que no, porque voy a un campo laboral de docente, entonces la pedagogía no está orientada más a los docentes, sino a otras cuestiones, entonces pues no tendría como esa práctica en las aulas.
Yo creo que sí, porque la teoría la podríamos llevar a la práctica cuando nos estemos desarrollando, ya sea en una empresa o en una escuela. En cuanto a la pregunta de qué factores creen que influyen en el fracaso y deserción escolar dentro de la universidad, los factores económicos, la falta de motivación, las dificultades familiares y emocionales, la distancia y el poco apoyo institucional son los principales motivos que influyen en el fracaso y la deserción escolar. Socioeconómica, las distancias que recorren luego algunos compañeros. Factor económico, porque hay personas que no vienen de aquí cerca, entonces tienen que gastar. No es la carrera que querían estudiar, o los papás pues los llevan a que estudien esto porque ya en sus generaciones pues todos son maestros. Con base en la pregunta de cómo perciben que la universidad aborda las ideologías de género en el entorno académico y social, varían considerablemente entre los estudiantes. Si bien hay un reconocimiento mayoritario que no abordan estas ideologías, que de esfuerzos aislados por promover la igualdad y el respeto por la diversidad de género, muchos estudiantes sienten que no hay un abordaje formal y estructurado. Persisten desigualdades y estereotipos de género, lo que sugiere la necesidad de una mayor integración de estos temas en la vida académica y social de la universidad. A partir de la pregunta sobre quién creen que conforma la cultura dominante dentro de la universidad y por qué, se analiza que las respuestas muestra que los docentes y directivos son percibidos como los principales actores de la cultura dominante en la universidad. Su autoridad en la toma de decisiones y su influencia sobre la comunidad estudiantil son aspectos clave que conforman esta percepción. Sin embargo, también hay menciones sobre los estudiantes son los dominantes por su libre expresión, aunque algunos otros estudiantes señalan que las voces estudiantiles no siempre son escuchadas adecuadamente. Las dinámicas del poder dentro de la universidad reflejan una estructura jerárquica con tensiones y desigualdades que aún necesitan ser abordadas. Son las mujeres y siento que pues puede ser que igual por las ideologías de género. Alumnos podemos llegar a impactar un poco más, nos permiten hablar. Los alumnos, los maestros, primero la directora. En las características de un buen estudiante universitario, incluyen algunas respuestas como el compromiso con su formación académica y personal, responsabilidad con sus estudios y tareas, el pensamiento crítico y habilidades para cuestionar lo que se aprende, participación activa en clases y actividades universitarias, autonomía y motivación para mejorar de forma independiente, y disciplina y organización para gestionar su tiempo y cumplir sus deberes. La responsabilidad, el respeto hacia los otros. Que tenga un criterio propio. Que... Dedicación, empeño y ser cumplidor. Que sea autónomo, que ejerza bien su libertad. Se les preguntó a los estudiantes cómo creen que el diálogo y el uso del lenguaje influyen en la construcción de conocimiento en el entorno universitario. Algunas respuestas fueron que el diálogo y el lenguaje son esenciales para la construcción del conocimiento universitario. A través de ellos se facilita el intercambio de ideas, la articulación de conceptos y la reflexión crítica. Este intercambio permite la comprensión mutua y fomenta un ambiente de aprendizaje colaborativo y respeto. No habría exactamente esa comunicación, tiene que haber un lenguaje entre compañeros, entre alumnos y maestros. Pues es que es necesario, o sea, y hay varios tipos de diálogo, está el verbal y el no verbal. Que el lenguaje pues es un constructo cultural y a partir del mismo pues se construyen los sentidos y los significados, como ya se había mencionado, pues de una cultura. La pregunta, ¿qué estereotipos crees que prevalecen sobre los universitarios y cómo afectan su experiencia educativa? Entre los estereotipos más comunes sobre los estudiantes de la UPN está la idea que son apáticos o desinteresados, que procrastinan y que tienen una vida social excesiva. Además, les percibe como personas que cuestionan constantemente o, por el contrario, que no deben cuestionar lo que aprenden. También existen estereotipos de género, como pensar que las mujeres estudian ciertas carreras o que los universitarios deben seguir las tradiciones de generaciones pasadas. Estos estereotipos pueden afectar la experiencia educativa a limitar, pues, la diversidad de pensamiento. Que saquen reconocimientos, como
como estudiante pues muchas veces no se puede. Los alumnos están muy influidos por la cultura, sobre todo americana. Mire a la juventud con estos calificativos que se le dan en las redes sociales como generaciones de cristal. La juventud vista a la luz de la inexperiencia, de la inmadurez, entonces de la irresponsabilidad incluso, ¿por qué no decirlo? ¿Sientes que como estudiante tu voz tenga valor dentro de la universidad y de qué manera? Las respuestas indican que muchos estudiantes sienten que su voz no siempre es valorada en la universidad, aunque algunos mencionan que sus opiniones se toman en cuenta para ciertas decisiones administrativas o eventos. Otros señalan que cuando plantean problemas o necesidades importantes, a menudo no reciben respuesta o enfrentan barreras. Hay algunos que sienten que las autoridades y docentes tienen más peso en las decisiones. Sin embargo, cuando los estudiantes se unen y expresan sus necesidades de forma colectiva, logran más atención, aunque las soluciones no siempre sean satisfactorias. Sí, realmente creo que las decisiones o algunas ideas que nosotros tomamos o implementamos son muy reconocidas. A veces sí se siente. O sea, sí depende de la dirección que nos escuchen, pero también depende de los superiores. Entonces, pues sí, no nos brindan esa necesidad que nosotros como estudiantes tenemos de la misma escuela. Que si vas a hablar con las personas correctas, dependiendo de la situación que tengas o lo que estés expresando, pueden ayudarte. No todos, pero sí. Depende de a quién nos acerquemos, porque muchas veces siento que obviamente es nuestro papel recurrir a esa ayuda, pero no siempre es de la mejor manera o de una buena intención. A veces la recibimos de maneras muy bruscas. De acuerdo a la pregunta de cómo creen que la voz de los estudiantes puede impactar en las decisiones que toma la universidad, hay un número considerable de alumnos donde mencionan que sí pueden impactar en su mayoría, porque no se sienten escuchados por la institución y no atienden las necesidades de la misma. Por otro lado, con 9 alumnos han rescatado que se han influido en la toma de sus decisiones para eventos de convivencia. Sin embargo, 6 alumnos han mostrado indiferencia donde no es importante su voz en la institución. No veo cómo podría impactar si nosotros como estudiantes no tomamos esa iniciativa. Bastante, creo, de expresión. Nos dan mucho apoyo y nos hacen también tener la confianza para decir lo que nos molesta. Yo creo que nosotros, al ser quienes utilizan las instalaciones, pues podemos dar las mejoras o lo que podemos necesitar tanto para el aprendizaje como para la comodidad. Pues yo creo que importa mucho, ya que pues somos actores de este lugar, lo vivimos día a día, entonces implica una participación muy importante. En cuanto a la pregunta, ¿cómo consideras que los docentes pueden influir en los procesos de aprendizaje y en tu experiencia universitaria a través de su voz? Obteniendo en una respuesta positiva, mencionan que es de suma importancia su voz, ya que coadyuvan en su formación profesional y los preparan para el campo laboral. Siguiendo con esto, los alumnos rescatan que influyen de manera negativa en ellos, ya que se presentan bajo una mirada autoritaria, haciendo notar que el que tiene el dominio del salón de clases es el docente y no están abiertos a críticas constructivas. Pautas, situaciones que los docentes diseñan para provocar justamente el aprendizaje. Esa es la parte de la didáctica, creo que donde tiene que llegar a generar aprendizajes en los estudiantes. Jacobo Rousseau, por ejemplo, decía que la educación se mama, y eso incluye el ámbito del hogar. O sea, si los padres son activos, si les gusta leer, y los hijos en automático se vuelven como ellos, porque nos gusta o no, la educación es imitación. Y en el caso de los alumnos, pues mira, si te ven que eres un maestro activo, pues también hay unos que intentan hacer lo que tú has hecho, se motivan. Los docentes nos tenemos que mirar como educadores, como formadores, como mediadores. Hay distintas palabras para nombrarnos. Evidentemente hemos pasado un trayecto formativo de mayores años, a lo mejor por nuestra edad, no tiene más que ver que por nuestra formación y por nuestra edad, con experiencias formativas y con experiencias profesionales que nos permiten hoy estar del lado del formador, del mediador, del facilitador. Para la pregunta de ¿cuál consideras que es tu papel como estudiante dentro de la universidad más allá del aprendizaje académico? En su mayoría mencionan que su papel es romper con los esquemas que pone la sociedad, así como agentes de cambio y personas críticas.
Obteniendo un número menor de respuestas, los alumnos aún no se identifican con un papel dentro de la universidad y se ven como seres pasivos. De acuerdo con la pregunta, ¿qué crees que como estudiante debes hacer para transformar positivamente la sociedad? Las respuestas son favorables, porque los estudiantes tienen una mirada donde deben de tener formación crítica, analizando las necesidades de la sociedad, ser participativo en actividades de convivencia, a su vez transformarse a sí mismo para poder coadyuvar y transformar a otra persona, como también desprenderse de paradigmas que impone la sociedad actualmente. Lo primero que se debe de transformar es a uno mismo, desde el contexto en donde estás. Creo que ayudar a los que están en tu entorno. Primero nosotros nos tenemos que transformar a nosotros mismos para poder transformar la sociedad. Siguiendo con la pregunta de qué aspectos de la universidad o del sistema educativo crees que deben cambiar para ser más inclusivos y equitativos, la mayoría de las respuestas coinciden que deben de ser más empáticos e inclusivos, tomar en cuenta la voz de los estudiantes en su mayoría, respetar la diversidad cultural, escuchar las necesidades de la comunidad estudiantil, actualizar planes y programas de estudio y expresarse libremente. Sin embargo, 4 estudiantes se muestran indiferentes a la pregunta y no brindan respuestas coherentes. Ayudar o apoyar a los que menos tienen, a los pocos recursos que están fuera de la cultura o de la urbanización, a las clases bajas. Creo que a veces las escuelas no se ponen a pensar en que algunas personas no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo el conocimiento.